Esa en porcentaje con respecto al valor de CBR, que sería la piedra de California triturada. ¿Ya? Se compara la resistencia con los valores que ya están establecidos para ese, o que se utilizó aquella vez cuando se hizo ese, se definió ese patrón como carga unitaria. ¿Ya? Básicamente consiste en eso el ensayo. La velocidad del ensayo una vez está en la prensa es bastante lenta, es una velocidad de 1.27 milímetros por minuto. ¿Ya? Entonces es un ensayo que puede demorarnos por molde en la prensa 10 minutos por lo menos. Eso como aclaración. Bien, ustedes ya se están llevando carreteras 2, sabrán de que tanto puede ser una carpeta asfáltica o puede ser una carpeta de hormigón. ¿Ya? En el caso de que sea una carpeta de hormigón, directamente se puede obviar una subbase, colocar una base un poco más grande sobre una subrasante. En el caso de una carpeta asfáltica, esta es la composición. Primero tendrá una subrasante, una subbase, una capa base y finalmente la carpeta asfáltica. Obviamente, antes de vaciar la carpeta asfáltica, se debe hacer un riego de impregnación o riego de liga, ¿ya? Que básicamente es vaciar un asfalto diluido, una emulsión comporte como líquido y recién vaciar la carpeta asfáltica en caliente. ¿Bien? Objetivos del ensayo. Primero, establecer el procedimiento para determinar un índice de resistencia de los suelos, conocido como la relación de soporte California-CBR. ¿Ya? El ensayo se realiza normalmente a suelos compactados en laboratorio con humedad óptima y niveles de energía variable. ¿Ya? Habrá diferente energía de compactación en cada uno. Este método se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de subrasante, como también de sus bases, capas de rodadura granular, de ser posible. ¿Ya? Establecer las condiciones que se deben garantizar durante el ensayo de CBR para la obtención de buenos resultados. La única situación donde no se hace un CBR es cuando ustedes hacen un mejoramiento suelo-cemento o tal vez un suelo cal. ¿Ya? Ahí el valor de CBR le va a dar altísimo, así que no corresponde utilizar el valor de CBR en esos casos. Ahí se preparan los moldes, el molde de Proctor, se lo desencofra, hay moldes especiales para poder desencofrar y luego se lo somete a una prueba de compresión, ¿ya? En el caso de ser el suelo mejorado, el suelo cemento, suelo cal o suelo cal cemento, también puede existir esa condición, ¿ya? En esos no se hace un ensayo de CBR, solo en esos tipos de mejoramiento del suelo. Si bien el ensayo del CBR tiene diferentes variaciones dependiendo al país o la norma donde se aplique, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de México, el CBR cuenta con energía de compactación del primer molde 10 golpes por capa, el segundo molde 30 golpes por capa y el tercero 65 golpes por capa. Nosotros nos basamos en la norma ACTM, que es 12 golpes del primer molde por capa, 25 golpes por capa el segundo molde y 56 golpes por capa el tercer molde. ¿Ya? Hay diferentes variaciones, mucho depende también del equipo con el que se esté trabajando en el momento de la compactación allá en la carretera. Es por eso que otras normas tienen esos diferentes números de golpes, un poco mayor porque, bueno, cuando se elaboró la norma para CBR, cuando se la normalizó, bueno, las herramientas o las maquinarias que había no tenían la capacidad que las que tienen ahora. Ya por eso hay varias variaciones dependiendo de la norma que ustedes estén escogiendo o estén leyendo al momento de hacer el ensayo. Pero eso solo varía en la energía de compactación. Después el procedimiento de preparar el molde y la prueba en la prensa sigue siendo la misma. Lo que se recomienda es tomar lectura o tomar el porcentaje de CBR a la deformación de 0.1 y 0.2 pulgadas de penetración, ¿ya? Y obtener el porcentaje de CBR. El ensayo permite obtener un número de relaciones de soporte que no es constante para un suelo dado, sino que se aplica solo al estado en el cual se encontraba el suelo durante el ensayo.
cuando se hace la prueba de CBR en campo, ¿ya? No les va a dar el mismo valor que lo que hicieron en laboratorio. Puede ser de que, bueno, en laboratorio, si nos permite el supervisor, podemos obviar el proceso de inversión o no. Eso también va a depender de la decisión. Cuando se hace CBR en campo, entonces eh, está tal vez un poquito pasado de la humedad óptima del suelo, pero comparado con haber estado sumergido 4 días en agua, obviamente en campo le va a dar mayor el porcentaje de CBR. ¿Ya? El número de CBR se obtiene de la relación de la carga unitaria necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración de un pistón de 19.64 centímetros cuadrados dentro de una muestra compactada de suelo a un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón. ¿Ya? ¿En qué consiste? Para los diferentes valores de penetración, ya hay un valor patrón establecido eh, como el porcentaje al 100% del CB. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es medir la carga necesaria con la que llegamos a esa penetración y compararla con la carga necesaria, perdón, con la carga ya establecida o la carga patrón. Entonces se hace una regla de 3 simples y se obtiene el porcentaje de CB. ¿Ya? El ensayo de CBR comprende de tres, el método de CBR comprende de 3 ensayos. Determinación de la densidad humedad. Para hacer el CBR primero debieron haber hecho un Proctor. Determinación de las propiedades expansivas del material en caso de que se presente en suelos con contenido de arcilla. ¿Ya? Y determinación de la resistencia a la penetración. El diámetro del molde será de 6 pulgadas, el martillo será de 10 libras, el número de capas será de 5, el número de golpes por capa habrá de 12, 25 y 56 para la normativa AST. ¿Ya? Si hacemos un esquema o hacemos un corte transversal de este equipo, ¿ya? Fijarán de que aquí está el molde de CBR. En este caso, ustedes para medir la carga tendrán un anillo de carga. Para medir la velocidad del ensayo que están haciendo tendrán un deformímetro acá. ¿Ya? Entonces lo que se hace es introducir el pistón. Estas sobrecargas representan aproximadamente cada una unos 15 centímetros de material que habrá por encima. Por ejemplo, si van a hacer una subbase, ¿ya? Por encima ustedes tendrán una capa base y la carpeta asfáltica. Si van a hacer una subrasante, por encima van a tener la subbase, la base y la carpeta asfáltica. La norma me dice que mínimo yo debo colocar 2 de estas sobrecargas. En su defecto, si se tratara de una subrasante, deberían haber entre 3 a 4 de las sobrecargas. ¿Ya? Si se trata de una capa base, como la norma me establece 2 como mínimo, entonces coloco 2. ¿Ya? Muchos laboratorios se acostumbran a solo colocar 2, ¿ya? Pero en realidad las sobrecargas representan los estratos que están por encima del nivel del suelo que nosotros estamos analizando. Por eso que aquí en la imagen dice que 10 libras representan aproximadamente 15 centímetros de pavimento. ¿Ya? Entonces se debería colocar en los estratos más bajos, entre 3 o 4, ¿ya? Dependiendo de las alturas que le vayan a dar los espesores de las capas. Bien, en el ensayo, dependiendo con qué material estemos trabajando, va a haber el proceso de compensación o no. Ya recuerden lo que hemos hablado en Proctor. Se hace compensación cuando yo trabajo con material granular que sobrepasa el tamaño número 3/4. En un molde de 6 yo no puedo colocar material muy grande. Me va a salir una densidad muy baja al momento de compactar. En la carretera, obviamente, la calle mínimo tiene 7 metros de ancho, entonces yo puedo usar. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Voy a compensar el material, ya todo lo que sea retenido en el tamiz 3/4 lo debo pesar, y del mismo material que he tenido, o sea, debo solicitar unas 2 bolsas para hacer el ensayo del Proctor y CBR si se trata de material granular, ¿ya?
De la otra bolsa lo que agarro es tamizar lo que pasa, el tamiz número 3/4 y sea retenido el número 4. Ustedes saben que el tamiz número 4 separa las gravas de las arenas. Entonces lo que yo tengo que hacer es compensar el peso que fue retenido en el tamiz 3/4 con lo que pasa el tamiz 3/4 y se retiene en el número 4. Estaría simulando un proceso como que lo estoy triturando a la grava, ¿ya? Pero debo mantener la misma cantidad de grava en la olla, ¿ya? Eso se llama compensación y se hace exclusivamente en suelos granulares. No es necesario hacerlo en suelo fino. Equipos para el ensayo de CBR. Van a tener la prensa de CBR que debe tener una capacidad mínima de 44.5 kilonewton. Más o menos las prensas de CBR llegan con una capacidad de 5.000 kilogramos. Ya no sé que se trate de los que tengan anillos de carga, que eso ya está en función a la deformación del anillo. La prensa de CBR también debe contar con un gato mecánico capaz de desplazar una base metálica rígida a una velocidad uniforme y sin pulsaciones de 1.27 milímetros por minuto. Deberán contar con 3 moldes metálicos cilíndricos con un diámetro interno de 152 milímetros aproximados y una altura de 177, 178 milímetros. Un disco espaciador metálico cilíndrico con un diámetro interno un poquito menor que el molde para que pueda ser introducido el disco espaciador dentro del molde y debe contener una altura de 61 milímetros. El aparato para medir la expansión o linchamiento del suelo debe contar con una placa metálica, ahí están sus dimensiones, y esa placa debe tener perforaciones y estar provista de un vástago ajustable ya en el centro de la placa, ya, con un sistema de tornillo y contratuerca que permita fijar y regular la altura. Un trípode metálico para cada molde, cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde y que lleve montado en el centro un calibrador, un indicador, un lecturador de carátula para poder medir el hinchamiento del suelo, ¿ya? Ahora, el lecturador dial o micrómetro, como quieran llamarlo, ¿ya?, debe estar en una precisión de una centésima de milímetro, una centésima de pulgada, ¿ya?, dependiendo con el que ustedes tengan que trabajar. Deben fijarse las unidades del deformímetro, lecturador de carátula, llámese el micrómetro, como quieran llamarlo, ¿ya? Las sobrecargas deben ser de metal, ¿ya? Y deben pesar aproximadamente 2.27 kilogramos, ¿ya?, cada sobrecarga, cada disco. Habrá un anular y otro habrá completamente circular, ¿ya? Otros equipos y accesorios obviamente deben tener un tanque o depurado, por así decirlo, o un espacio donde puedan colocar los moldes en el proceso de inmersión o saturación, ¿ya? También deben contar con un horno para poder eh, retirar la humedad del suelo. En el caso de CBR, ustedes no pueden empezar con una humedad nada, tienen que llevarlo otra vez a que sea la humedad cero, ¿ya? Y de ahí recién empezar a incrementar el contenido de agua o la densidad óptima obtenida en el ensayo de Proctor. En el Proctor, si no está muy húmedo el suelo, pueden empezar a compactar con ese valor. Aquí no, ¿ya? Aquí tiene que secar completamente la muestra del suelo. Y una vez esté seca, ya recién ustedes, como saben cuánto es el porcentaje de humedad de humedad óptima, ya lo calculan en función a la masa que están trabajando. Balanza de 20 kilogramos de capacidad con precisión de 1 gramo, de 2 kilogramos de capacidad de precisión de 0.1 gramo. Y además, en el caso de trabajar con material granular, se tendrá que tener un juego de tamices, recipientes, probetas, espátulas, reglas, brochas, papel filtro, cronómetro, etc. ¿Ya? Todo el equipo necesario para poder realizar correctamente el ensayo. Acá tenemos lo que es el molde, ¿ya?, que le dijimos que tiene 152 milímetros de diámetro y 177, 78 milímetros de altura. La base del molde, que debe ser perforada, un collarín, al igual que en el Proctor, el disco espaciador, papel filtro, ¿ya?, este aparato para poder engrasar después de compactar, y estas son las sobrecargas, una completamente circular y otra anular.
La placa perforada, ven, aquí está este tornillo que se irá regulando. El trípode, donde ustedes puedan colocar un deformímetro, un lecturador de carátula para medir el hinchamiento del suelo. Y para hacer ya el ensayo en la prensa, será el siguiente equipo. Ya una prensa que pueda mantener una velocidad uniforme, si es una prensa manual. Si es una prensa automática, ya se regula la velocidad en software del equipo. En este caso, este anillo de carga debe tener una capacidad mínima de 5.000 o 4.500 kilogramos, aproximadamente. Bien. Ahora, las prensas con las que ustedes podrán llegar a toparse son las siguientes. Esta prensa manual, que consta del deformímetro o lecturador de carátula para medir la velocidad del ensayo, ¿ya? Y el anillo de carga. ¿Ya? Ahí está el pistón con el anillo de carga. Su defecto podrá encontrarse con otra prensa manual, ¿ya? Donde también tendrán su lecturador de carátula aquí a un lado, pero ya esta celda me transmite aquí al aparato cuánto es la carga que se está aplicando. Entonces yo no tendré que medir dos valores, ¿ya? Aquí tengo que también medir la deformación y a la tabla que me vendió el anillo, ver con la deformación cuánto es la carga que se está aplicando. O pueden toparse con ya una prensa completamente automática. Ya ustedes le dan ensayo de CBR, clic, ya está regulada la velocidad, ¿sí? Ya tiene un transductor de deformación, una celda para medir la deformación y directamente me lo manda al software del equipo. Y una vez finalice, yo puedo importar o extraer datos acá. Bastante más sencillo el proceso de recopilación de datos con estas prensas. Ahora, como les decía, en parte del ensayo del CBR, ustedes tienen que hacer el proceso de compensación si es que estuvieran trabajando con material granular, ¿ya? Se debe determinar la humedad óptima del material antes, obviamente, haciendo un ensayo PRO, ¿ya? Ahora, para el molde de CBR, ustedes tendrán que separar aproximadamente unos 18 kilos, o sea, perdón, para hacer el ensayo de CBR unos 18 kilos, y para el ensayo de PROCTA habrán utilizado aproximadamente 30 kilos. Por eso es que les decía que tienen que pedir, si están en un laboratorio, por lo menos 2 bolsas de material, si se habla de material granular, ¿ya? Una para trabajar y otra para hacer la compensación. Pues si no se van a que no pueden introducir material muy grande en un molde de 6 pulgadas. Se deben compactar cada molde, ya les dije, con diferentes energías de compactación. ¿Ve? Por ejemplo, esta norma que es la peruana dice 56 golpes, otro 25 y otro con 10. En nuestro caso son 56, 25 y 12. ¿Ya? Ahora, para no hacerlo tan largo y explicárselos así, lo que voy a hacer es mostrarles un video del proceso de compactación ya en laboratorio. Determinación del CBR del laboratorio. Norma AASHTO T 193-99. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar la relación de soporte de California CBR del suelo, de subrasante y de las capas de base, subbase y de afirmado. Equipo. Prensa de carga de 44.5 kN con una velocidad de 1.27 milímetros por minuto. Molde, 152.40 milímetros con collar de extensión de 50.8 milímetros, provista de un plato base metal con agujeros. Disco espaciador de 152.4 milímetros y una altura de 61.4 milímetros. Pisón, tipo modificado de 4.5 kilogramos. Dispositivo para medir la expansión. Pesa anular de 2.25 kilogramos. Pesa ranurada de 2.25 kilogramos. Pistón de penetración. Deformímetros, legibles a 0.025 milímetros. Material diverso, regla, papel filtro, herramientas y recipientes de mezclado, recipientes. Tamices de 50 milímetros, 19 milímetros y 4.75 milímetros. Tanque para sumergir las muestras. Procedimiento.
Prepare 3 muestras agregando agua para alcanzar el óptimo contenido de humedad, el mismo que fue determinado según el ensayo de compactación elegido. Registre el peso del molde más base y diámetros antes de compactar. Compacta 3 especímenes para que sus densidades vayan desde el 95% o más baja al 100%, compactando cada capa con 65, 30 y 10, según Ashton, o con 56, 25 y 10, según ASTM. Registre el peso del molde más base y muestra. Determina 2 contenidos de humedad por muestra antes de compactar. Coloque sobre la superficie de la muestra compactada en el molde la placa perforada con vástago y sobre esta 2 pesos, una circular y una anular. Coloque el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura de encerado antes de sumergirla. Sumerge el molde en el agua. Coloca el trípode con el dial encima del molde y haga una lectura inicial, sumergido. Durante el tiempo de saturación, mantener el nivel de agua aproximadamente 25 milímetros sobre la parte superior del espécimen. Sature el espécimen durante 96 horas o 4 días. Al final de las 96 horas, haga una lectura del dial final del día en los especímenes sumergidos, y la expansión se calcula por la diferencia entre las lecturas del deformímetro antes y después de la inmersión como un porcentaje con respecto a la lectura de la muestra del molde. Quite los moldes del tanque de remojo, vierte el agua retenida en la parte superior del mismo y se deje escurrir el molde durante 15 minutos. Quite los pesos de la sobrecarga y plato. Registre el peso del molde más suelo después de saturar. Coloque la misma sobrecarga de pesas anulares sobre la muestra igual a las usadas durante el remojo. Lleve la muestra al dispositivo de carga, coloque el pistón de penetración, aplique una carga de 44 newtons y ponga ambos diales, el de penetración y el de carga en 0. Aplique la carga sobre el pistón de penetración con una velocidad de penetración uniforme de 1.3 milímetros por minuto. Registre la carga cuando la penetración esté en 0.64 milímetros, 1.27 milímetros, 1.91 milímetros, 2.54 milímetros, 3.81 milímetros, 5.08 milímetros, 7.62 milímetros, 10.16 milímetros y 12.70 milímetros. Finalmente, desmonta el molde y se toma de su parte superior, en la zona próxima donde se hizo la penetración, 2 muestras para determinar el contenido de humedad. Con los parámetros obtenidos, realice los cálculos correspondientes. Bien. Antes de continuar, ¿alguna pregunta que tenga? Auxi, buenas tardes. Auxi, Ya. disculpe, con respecto al, ahí mostraba pues cuánto, con referencia al ACTM y el otro, ¿no? ¿Cuál vamos a hacer Sí. nosotros? 56, 12 y 25. Ya eso es lo Muy que bien, se hace acá en Bolivia. muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Bien. Entonces, ahora vamos a ver, no, bueno, si se corta, volvemos a empezar a entrar al mismo enlace, ¿ya? Lo que es la parte de hacer la rotura en la prensa, ¿ya? Vamos a ver un video con respecto a eso. Y la vuelvo a colocar. Para eso hay que sacar el papel filtro. Vuelvo a colocar las sobrecargas.
a colocar en esta prensa este disco espaciador, ¿no? Tú puedes levantar, tú nada más colocas el... Luego la última sobre prensa. Listo, ¿no? Entonces, esta prensa que tenemos es una prensa manual, ¿sí? Hay presas, presas automatizadas que viene con la ayuda de un software, ¿sí? Donde te haya prácticamente te dibuja las gráficas, las curvas y te haya incluso el porcentaje de CBR, ¿no? Esta de aquí, como les decía, es manual, consta de una manivela, donde la velocidad que nosotros le vamos a dar va a ser una velocidad controlada, ¿sí? La velocidad de norma es 1.27 milímetros por minuto. 1.27 milímetros por minuto. Entonces yo voy dando, ¿no? En esa razón, de acuerdo a este diario que tengo aquí, voy a ir dándole, cuando ya llegue a cierta lectura que necesite tomar, apunto lo que es la carga en kilogramos. ¿Ya? Entonces ahorita lo que voy a hacer es darle hasta que tenga un contacto, ¿no? Es lo que llevé al parque de la chica. ¿Qué trata? Va a venir, dice... El módulo de Yang. ¿No? En milímetros. También para avisar que... Ya está, a ver, voy a poner la diapositiva. ¿Cómo se llama el otro tío? Del Burmister. Acá, esta columna, ahí me dice cuánto es lo que tengo que tomar lecturas, ¿no? En milímetros. Ah, cada 30. ¿No? Ahí me dice primero 0.635 es igual a 30 segundos. Recuerden que la velocidad de ensayo es 1.27 milímetros por minuto. Eso quiere decir que ahí está, donde está un minuto, igual 1m es 1.27. Si quiere llegar a 1.905 es 1 minuto y medio. 2.54 es 2 minutos porque obviamente es 2 pulgadas, ¿no es cierto? Está por divisiones de 10 en 10. ¿Ya? Si yo quiero 1.95, aquí yo tengo que reflejarlo en 190 divisiones. Acá está en 10, 20, 30, 190 está por acá. ¿Estamos? Si yo quiero 5.08, son 500 vueltas. Perdón, 5 vueltas. 50. ¿No? 500 divisiones. Entonces cada división o cada vuelta está en 100. Entonces acá tiene que dar 5 vueltas. ¿Estamos? Yo voy a dar la velocidad y cuando yo les diga ya, van a anotar el peso en kilogramos. ¿Ya? Hay un cronómetro ahí. Que alguien lo mueva. Cami, muévelo. Señores, atentos. 3, 2, 1. En 30 segundos tengo que estar en 63 divisiones. Ya, apunten, 21 fue. Los señores de Conexión estarán viendo, ¿no? ¿Cómo es el ensayo?
226. Ya, ok. Minuto y medio, 1.9 milímetros. Esta capacidad de la prensa es hasta 5 toneladas, o sea, 5.000 kilogramos. Si pasa más de 4.500, obviamente, suspendo el ensayo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto fue? Diga, a ver, fuerte. Te has visto punto y todo. Aguántate, más tarde. Está volteando. Hermano, ya. Hermano, más tarde. También me quedan 5 minutos para censurar. Te voy a llevar al Parque de las Aguas para que estés tranquilo. Rápido, que ya me quedan 3 minutos. Pon las briquetas. 3.000 kilos, yo. ¿Cuánto tiempo hemos pasado sobre este ensayo? 3. Una hora y 15. Y tenemos que hacer 3 ensayos. De penetración y de fecha. Ya, fíjense acá. Aquí está para medir la deformación. En este caso no se puede llevar equipo electrónico, entonces se va a utilizar un anillo de carga. ¿Ya? Ven ahí las dos sobrecargas, igual que se hace en laboratorio, se coloca completamente plano el suelo, se lo nivela, ¿ya? Y se empieza a hacer lectura. Como les dije, obviamente en campo les va a tender a dar un mayor CBR que tuvieron en el laboratorio, debido a que en laboratorio en la mayoría de las veces se hace el proceso de dispersión, ¿ya? En muchas situaciones no se lo va a hacer, pero eso solo son en zonas muy, pero muy secas. La norma boliviana establece que en lugares donde la precipitación pluvial sea menor a 50 milímetros por año, se debe obviar el proceso de inversión, ¿ya? Pero pillar un lugar así, bastante complicado. El ensayo de CBR, tanto en campo como en laboratorio, tiene el mismo objetivo, ¿ya? Determinar la resistencia del suelo. Obviamente no le va a dar los mismos resultados porque son diferentes humedades y diferentes grados de compactación. Bien. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Auxi, ese riego de liga que se echa, se Ya. hace una vez se compacta lo que es la capa base, ¿no? De la última carpeta, perdón, el último estrato antes de echar la carpeta asfáltica. ¿Algo más? ¿Y ese riego de imprimación es una emulsión líquida o es así parecido a lo No, que es el no, asfalto? son asfaltos emulsionados o diluidos, ¿ya? Son asfaltos que se comportan como líquido, debido a que tienen un emulsionante, ¿ya? O que tienen un solvente como ser el queroseno o el diésel que hace que se comporte el asfalto como líquido, ya a temperatura ambiente. ¿Y cuál es la función que tiene esto? De que haya una adherencia entre la carpeta asfáltica y la capa base, ¿ya? Si no, se les va a mover la carpeta asfáltica. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Este ensayo lo vamos a hacer el martes, Auxi. No, pronto lo vamos a hacer el día martes. Ya. Bien, entonces lo que respecta a CBR,
lo que se hace ya en la parte final es determinar el porcentaje de severo. Fíjense acá, en esta planilla tenemos los 3 moldes, ¿ya? El número de capas, obviamente 5, el número de golpes por capa, 12, 25 y 56. Está perfectamente separado para cada molde. ¿Ya? Registramos el peso húmedo más molde, obviamente debe ser una humedad muy aproximada a la óptima, ¿ya? No necesariamente hacer la óptima, porque cuesta darle ese valor, pero debe estar cercano a la óptima. Los pesos de los moldes, cada molde de diferente peso, ¿ya? El peso húmedo, o sea, descontar el peso del molde a lo que ya habíamos pesado inicialmente. El volumen del molde, ustedes lo van a obtener midiéndolo, obviamente, tienen que medir con el disco espaciador introducido en el molde. La altura les va a dar aproximadamente 11 centímetros y el diámetro 15 centímetros. Ya con eso ustedes pueden hallar el volumen del molde. Finalmente, la densidad húmeda. Aquí si se fijan, dice antes de empapar, o sea, cuando ustedes están compactando y después de empapar. Si vieron el primer video, hablaba de dejarlo escurrir durante 15 minutos. ¿Ya? Entonces, después de eso se debe pesar. Fíjense que lo que se satura el suelo es bastante considerable. Sube la densidad. Lo mismo para el molde 25, lo mismo para el molde de 56. Ya en el molde de 56 no sube mucho el contenido de agua porque obviamente hay poco espacio vacío. Van a hacer o van a extraer, fíjense en la norma, en el video me decía 2 muestras, ¿ya? Antes de llevar la inmersión tengo que tener 2 muestras para contenerla. ¿Sí? Ahí están, no son bastante iguales porque siempre hay una pequeña diferencia. Y otra después del proceso de inmersión, cuando ya hago todo el ensayo en la prensa, ya saco del corazón una porción de muestra para hacer contenido húmedo. Lo mismo para los otros 2 moldes. ¿Mm? Determinar una humedad promedio para el molde antes de compactar, perdón, antes de sumergirlo, ¿ya? Y fíjense, son valores bastante próximos, no necesariamente tienen que ser los mismos. Y ya con eso yo puedo determinar la densidad seca del molde, ¿ya? Esta será de 2, 2.088, 2.165. ¿Ya? El porcentaje de compactación se obtiene con respecto al Proctor, ya la densidad máxima que ustedes han obtenido en Proctor. Entonces, la densidad máxima ha sido de 2.145 para este suelo. Y entonces yo, para el molde de 12, tendré una densidad de compactación de 93.65, para el molde de 25 de 97.36, y para el molde de 56 será de 100.95. ¿Puede darme un poco mayor? Puede darme, ¿ya? Recuerden que ustedes en el molde de Segre va a compactar sobre un collarín, ¿ya? Perdón, sobre un disco espaciador. Entonces, va a darle siempre un poquito más, un poquito menos. No necesariamente tiene que ser el 100% o hacer alguna corrección. Les puede dar mayor al 100%, ¿ya? Ahora, el hinchamiento se lo tiene durante 4 días, el proceso de inmersión, y se va midiendo el hinchamiento. Fíjense, aquí tenemos tiempo acumulado en horas, 24, 48, 72 y 96. Y se hace la lectura de los deformímetros, fíjense. ¿Sí? Lo llevo a milímetros y luego con la altura de la muestra de suelo expreso en porcentaje de hinchamiento. Fíjense que el hinchamiento máximo se dio en el molde de 12 y es de 0.429 o 0.43% de hinchamiento, ¿ya? La norma me establece de que para capas base la expansión o hinchamiento no debe ser mayor a 1%, y para algunas subbases o subrasantes no mayor a 2%. Como fue de 0.43 la mayor expansión o hinchamiento, cumple con lo que establece la norma. Ahora viene lo que les decía, lo que hemos visto en el segundo video. Yo debo tener ya las cargas unitarias patrón, ¿ya? Que son estas de acá. Para las deformaciones que se hace lectura, o sea, 2.54, 5.08, 7.62, 10.16, 12.7 en milímetros. Otros lo trabajan en pulgadas, que sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 pulgadas. Ya están establecidas esta carga patrón, ¿ya? Para
2.54 milímetros será de 70.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para 5.08 será 105.4 y así sucesivamente. Si me dieran en el ensayo estos valores, yo tendría el 100% de CBR. Pero muy rara vez se llega a esos valores. Entonces, es por eso que se determina, o hay porcentaje de CBR de 60, 55, 40, cuando ustedes hacen el diseño de su terraplén. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ir a la prensa. Fíjense, aquí tenemos las lecturas que debemos hacer. Las mismas que vieron en el segundo video, 30 segundos, minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos y medio, 4, 6, 8 y 10 minutos. ¿Ya? Expresadas en milímetros y en pulgadas. Yo registro la carga, ¿ya? El esfuerzo, ¿cómo se obtiene? Ustedes lo único que tienen que hacer es medir el diámetro del pistón y calculan el área. Y con eso, como ya tienen la carga, lo dividen entre el área del pistón y van a obtener el esfuerzo. Ahora, el porcentaje de CBR no es nada más que comparar el esfuerzo que estoy obteniendo, ¿ya? Dividido entre el esfuerzo unitario patrón. Ya en este caso, por ejemplo, fíjense, me dio un esfuerzo de 11.74 kilogramos, ¿ya? Y la carga unitaria patrón es de 70.2, entonces el porcentaje de CBR para el molde de 12 a 0.1 pulgadas de penetración será de 16.72%. Lo mismo para el molde, para 0.2 pulgadas, ¿ya? Hago lo mismo, ¿ya? Y voy a obtener el porcentaje de CBR. Nunca en ninguna situación el porcentaje de CBR a 0.1 debe ser mayor al 0.2. En ese caso, o han hecho mal el ensayo, o han tomado malas lecturas y deben rehacer ese molde, ¿ya? Nunca en ninguna situación les debe dar mayor que de 0.2. Siempre debe ir en aumento. Lo mismo se hace para el molde de 25 y lo mismo se hace para el molde de 56. Fíjense que mientras voy aumentando la densidad del suelo, también va incrementando el porcentaje de CBR. Para el molde de 25, el porcentaje de CBR a 0.1 pulgadas o 2.54 milímetros me da 30.20%. Fíjense, para el molde de 56 golpe, el CBR a 0.2 pulgadas o 5.08 milímetros me da 65.15%. ¿Ya? Siempre tiene que ir en aumento. Tampoco puede ser que el de 12 les dé más que el de 56. Ya ahí han hecho una mala toma de datos. Alguna vez se presentan algunas arcillas que son muy expansivas, que el de 12 sea mayor que el de 56, pero esas arcillas se las descarta inmediatamente porque el valor de expansión o de hinchamiento sobrepasa el máximo establecido. ¿Ya? Pero les digo como dato curioso, una vez me pasó eso, que la de 12 me dio más que la de 56, pero el hinchamiento era tan alto de 3.5%, de todas formas hay que descartar. ¿Ya? Finalmente se forman unas gráficas del esfuerzo, o sigma versus la penetración. Ven cómo se va formando la gráfica, ¿ya? Para 12, para 25 y para 56. Cuando se trabaja con suelos granulares, alguna que otra vez esta gráfica se va a presentar algo extraña, ¿ya? Va a haber así como un hundimiento aquí y vuelve a salir otra vez por arriba, ¿ya? Entonces, en ese caso se debe hacer algo que se conoce como corrección, ¿ya? Que es justo la última diapositiva, las últimas 2 diapositivas. Corrección del CBR según la norma. Hay que hacer un desplazamiento del origen, ¿ya? Puede ser de que, especialmente esto ocurre en suelos granulares. Cuando ustedes están haciendo la prueba en la prensa, ya estén pisando, como son valores muy, muy pequeños, estén pisando sobre una capa de agua justo en ese punto, entonces la carga que va a lecturar incrementa muy bajo. Y ya cuando van avanzando, entonces ocurre un cambio brusco en la curvatura. Entonces ahí se debe realizar una corrección de CB. ¿Ya?
En el punto donde ocurre la inflexión se debe trazar una recta tangente. Lo vamos a ver aquí en un gráfico. ¿Ya? Fíjense, ahí me explica, por ejemplo, esta es muy similar a la que tenemos ahorita en planilla Excel. Esta de aquí no necesitará corrección. ¿Ya? Va perfectamente. Esta de acá sí necesita corrección. Fíjense, mire aquí seguramente habrá un volumen de agua ahí donde estemos haciendo el ensayo. Y obviamente el valor de penetración, de fuerza que se está aplicando va a dar bajo, ¿ya? Porque el agua se va a correr, es un líquido incompresible. Entonces va a llegar a un punto en que va a subir, va a empezar otra vez a subir. Entonces, en este caso, cuando la gráfica se presenta así, se debe hacer una corrección de origen. ¿Qué es lo que se hace? Aquí en el cambio o en el punto de inflexión se traza una recta tangente. ¿Ya? Esa recta va a intersectar al eje de las abscisas o de penetración en este caso. Donde intersecte con el eje, esa recta tangente que ustedes han trazado, ahí será el nuevo origen. ¿Ya? Fíjense que el origen principal, primario era este. Ahora este será el nuevo origen. Si acá están mis 2.5 milímetros, perdón, o 0.1 pulgadas, como este es mi nuevo origen, yo desplazo esos 0.1 pulgadas o 2.5 milímetros. ¿Ya? Y el valor de porcentaje de CBR que voy a tomar va a ser acá, en ese punto. Ya no acá. Lo mismo para 5.08. Yo voy, si era aquí antiguamente y hubo un desplazamiento, entonces desde mi nuevo origen voy a medir la distancia. Y mi porcentaje de CBR será este y ya no este. ¿Sí? Eso se hace especialmente en suelos granulares, puede presentarse ese fenómeno. ¿Ya? Y en el molde de 56 donde más ocurre. Entonces, eso como aclaración, cuando vean que la gráfica se les presenta así, ¿sí? Entonces necesitan hacer una corrección para obtener los nuevos porcentajes de CBR corregidos. ¿Ya? En este caso no hubo necesidad de eso. ¿Ya? Luego lo siguiente que se hace, fíjense, están los moldes 12, 25 y 56. Están los valores de CBR a 0.1 y 0.2. En caso de corrección tienen que hacerlo, bueno, en esta planilla se hace de forma manual, entonces tendrían que colocar los valores corregidos. Como no hay corrección, entonces se dejan eso. La densidad máxima seca para cada molde, el valor de CBR a 0.1 y 0.2, ¿ya? Y aquí se debería corregir en caso de que necesiten corregir el valor de CBR. ¿Ya? En Bolivia, por lo general, siempre se diseña con el CBR a 0.1 pulgada. Entonces, no se diseña con 0.2. Nadie me ha querido explicar por qué, ningún docente con los que he consultado. Y como todos los laboratorios recomiendan a 0.1, entonces se ha quedado con ese valor. Entonces se hace el diseño a 0.1 pulgadas de penetración. Entonces, lo último que se hace para determinar qué es lo más importante de todo este ensayo es esta gráfica. Densidad versus porcentaje de CBR. Fíjense, aquí tengo los valores de densidad, lo vamos a hacer más grande. ¿Ya? Y aquí están los 3 puntos. La primera densidad, la segunda densidad y la tercera. Molde de 12, 25 y 56. ¿Ya? Yo en el Excel hago de que se forme una recta entre los 3 puntos. ¿Ya? Una línea de tendencia. Entonces, a partir de aquí, yo voy a determinar en función a mi densidad cuánto va a ser mi porcentaje de CBR. Fíjense, para el 100% de CBR me dice que, en todo caso, aquí debería decir, así, estamos hablando a 0.1, ¿verdad? Entonces, el 100% de CBR, para el 100% de compactación, el porcentaje de CBR es de 53.25. Para el 95% de compactación, mi porcentaje de CBR sería de 26.67. Estaríamos hablando por acá. Por este punto sería el 95% de compactación. Ahora, cuando ustedes hacen un diseño de espesores, ¿ya? Lo que ven en carretera 2, adoptan un 40 o un 50% de CBR.
No necesariamente tienen que saber qué tipo de suelo. Ustedes colocan, bueno, vamos a trabajar el diseño con 40%. Entonces, una vez que ya están en campo, lo que tienen que controlar es ver con qué densidad ustedes van a llegar a su CBR de diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tendría que buscar 40%, por ejemplo, diseñé mis espesores con 40% de 40. Vamos a hacer una línea. Es en insertar. Así. 40%. Vamos a insertar otra. Mi densidad tendría que ser aproximadamente, vamos a darle más valores. Uy, no sé. Ya. Tendría que tener una densidad de 2.1615. Si tienen una calculadora, lo pueden determinar cuánto sería el porcentaje el porcentaje de densidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver, tendríamos que dividir 2.165, perdón, 2.115, dividido entre la densidad máxima, que es 2.165. Yo tendría que tener el 97.70% de densidad o de compactación para obtener, si dijéramos que mi CBR es del 40%, mi CBR de diseño, para llegar a ese CBR de diseño tendría que compactar a esta densidad, que sería aproximadamente 97.70% de compactación. De esa manera se trabaja. ¿Sí? Esa es la fórmula. ¿Preguntas? Nosotros, ¿qué tenemos? ¿Vamos a cambiar los datos o usted nos va a dar? Vamos a hacer datos en laboratorio. Este ensayo lo vamos a ver la otra semana. Ah, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, con los datos que tengan en el laboratorio, vamos a trabajar con los que sostengo. ¿Alguna otra pregunta? Auxiliar, buenas tardes. Sí. Le quería consultar quiénes son los que vamos a ir a laboratorio, porque estaba diciendo que nos vamos a dividir en grupos y no Sí, todos 10 vamos a poder personas. ir. Ya 10 personas. Vamos a ver una lista un día antes del martes. ¿Ya? Recuerden que los que van a ir a ver productor ya no pueden ir a ver el ensayo de CBR. ¿Ya? No pueden ir seguidos. En todo caso, si no quisieran ir, vamos a hacer una lista. Entonces, si ya ya llegan a completar todos los que quieran ir al laboratorio, entonces recién al otro ensayo ya pueden ir a ver, qué sé yo, en el ensayo de cono de arena. ¿Ya? Pero voy a poner en el grupo quienes quieren hacerlo. En realidad son 20 personas, son dos horarios. Quedamos de 11 a 1 y de 1 a 3, ya para el día martes. Entonces, los que vayan serían 10 personas en cada grupo. Vamos a hacer una lista y ya, esos van a ir a ver Proctor. Y otro grupo, para el otro próximo martes, ya haremos otra vez otra lista. Ya no tendrían que ir ninguna de las 20 personas que fueron a ver Proctor y queda el espacio para los que quieran ir a ver el ensayo de CBR. Ya. De esa manera se va a distribuir. Lo mismo va a ser para el grupo A. Yo soy del grupo A del día miércoles. También es lo mismo, de la misma manera. ¿Ya? Ustedes van a pasar los del grupo A de 10 a 12 y de 2 a 4. Perdón, de 12 a 2. En eso quedamos. Va a ser la misma. Van a ir 20 personas, 10 en cada horario. Y los que vayan a ver pronto, lastimosamente ya no pueden ir a ver el ensayo. Van a tener que dejar espacio a otras 20 personas. ¿Ya?
Y con los datos que se obtenga ahí, o yo pues le diré a alguien que lo mande, eh, que haga, que pase los datos y ya con eso ustedes pueden trabajar para presentar los mensajes. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Disculpe, Auxi, si es que nos varía mucho, digamos, en el campo el valor del CBR, hasta cuánto más o menos se puede dar la tolerancia? Como mucho. O sea, nosotros vamos a esperar algo que no sea, o sea, que no sea de lo normal, digamos. ¿Qué pasa si por algún motivo, digamos, variara mucho ese valor con respecto a lo que teníamos No planificado? sé qué es lo que me quiere decir que varía mucho. El dato, al hacer el análisis ahí Es en lo el que les campo. expliqué. Ustedes tienen, por ejemplo, ese punto sí lo habrán visto con el ingeniero Hurtado. No conocen el suelo todavía, o tal vez sí, pero no necesariamente que lo conozcan. Entonces ustedes dicen, bueno, el que vaya a construir, que se la busque, voy a diseñar la capa base con 40% de CB. Bien, perfecto. Se diseña con 40, calcula sus espesores, todo. Laboratorio, yo tengo material, me llega, me dicen, calcúleme el CB. Por ejemplo, aquí en este caso, 53.25 para el 100% de compactación, 26.67 para el 95% de compactación, que es lo mínimo que se acepta en algunos casos. ¿Ya? O puedo tener así para cada porcentaje de compactación, cuánto es el porcentaje de cero. Van al campo, hacen su cono de arena, obtienen el porcentaje de compactación, o sea, obtienen la densidad en campo, calculan el porcentaje de compactación y se fijan cuánto está dando con respecto a la densidad o cuánto está dando con respecto al CBR. ¿Ya? Por ejemplo, para este caso, como les dije, si mi CBR de diseño en este tipo de suelo fuera 40%, entonces 40%, yo mínimo tendré que tener una densidad de 2.115 para cumplir con ese 40%. Y esa densidad de 2.115, ¿ya? Representaría un 97.7% de compactación. ¿No? Ahora, si en campo ustedes no llegan a ese valor, obviamente tienen que incrementar el porcentaje de compactación. Tienen que darle más pasadas con la vibradora, la autoniveladora, perdón, sí, la vibradora, la autoniveladora es para otra cosa, con la vibradora, ya, o con el rodillo, con liso, con lo que estén con la maquinaria que estén compactando, hasta llegar por lo menos al valor de CBR de diseño. No se podría aceptar un valor menor que el CBR de diseño. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta que me hizo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si no hay más preguntas, damos por avanzado este laboratorio para los que no pueden asistir al laboratorio por algún motivo. Y ahí continuamos la siguiente semana con el ensayo de penetrómetro de bolsillo. ¿Ya? Vamos a ver ese ensayo. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana, jóvenes, los que vayan al laboratorio realmente. Hasta luego. Hasta luego,
Hasta luego.